Matías Fernández, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por la visita. Bien, buenos días, no, por favor, ustedes por la invitación. Después de lo que ha sido una semana inaugurada noticiosamente, informativamente por el intendente, el lunes, cuando temprano brindó su discurso de apertura del periodo legislativo 2025, si rápidamente recurrís a tu cabeza y me decís qué te quedó del discurso de voto, ¿a dónde irías? Me parece que la contundencia de un gobierno que se ha consolidado, ¿no? Es el sexto discurso de apertura de sesiones en un contexto particular, digo, que presentaba un desafío, ¿no? El año 2024, porque la apertura de sesiones de algún modo sirve como balance del año anterior siempre, y es la presentación de algunos desafíos para el año que comienza, ¿no? Y en ese balance del año pasado me parece que lo que sobresale es un gobierno que ha podido construir bases profundas, bases sólidas para aquel desafío original que era recuperar Luján. Me parece que se han cumplido muchos de los objetivos y hubo un intendente que pudo hablar desde un lugar de una ciudad que ha superado obstáculos grandes, que ha puesto en marcha innumerables cuestiones que parecían imposibles y que hoy son realidades, ¿no? Hizo hablar sobre esa base, bueno, me parece que habla de una contundencia y de una serie de logros alcanzados muy importantes que también, obviamente, van poniendo desafíos por delante que hay que ir encarando, ¿no? El trabajo de algún modo no está terminado y queda mucho por delante por recorrer. Habló el intendente, por ejemplo, de un 2024 que, aún sin el apoyo del Estado Nacional por la paralización de toda la obra pública, en Luján tuvo más intervención en infraestructura de parte del Estado municipal que el propio 2023, cuando todavía se Totalmente, mantenía cierto totalmente. nivel de gasto en inversión de ese tipo. Totalmente. Bueno, que creo que hoy hay una base que es fundamental para la administración del Estado, que es la salud de las finanzas, por decirlo de algún modo, ¿no? Y esta gestión trabajó muchísimo desde el primer momento en revertir una situación que era crítica y que nosotros señalábamos allá por el 2018, 2019, que Luján no podía vivir de prestado, era un poco el concepto, ¿no? Y la realidad es que cada 10 pesos que entraban al municipio, 7 eran fondos nacionales o provinciales en el 2019. Digo, y esa situación se revirtió totalmente y hoy cada 10 pesos que ingresan al municipio, 6 son fondos que genera el municipio prácticamente, o estamos cerca de los 6, ¿no? 5 y moneditas. Eh, y eso es fundamental porque, y además ahora hay un debate en torno a esta cuestión de la administración pública y parece, lo decía también el intendente, que algunos descubrieron que el Estado tiene que tener equilibrio fiscal o superávit, que son novedades, pero bueno, que en Luján no pasaba. Y haber logrado esa base de la estabilidad económica es la que permite tomar las decisiones, encarar las obras que la ciudadanía muchas veces reclama o que la ciudad necesita en términos de infraestructura, en términos de su crecimiento natural y que el municipio tiene que estar acompañando. Yo siempre digo, si no es el Estado quien hace determinadas cosas, ¿quién las va a hacer? ¿No? ¿Quién va a arreglar una calle? ¿Quién va a tapar un bache, un pozo que se hizo? Digo, los chicos de pedido ya porque andan en moto, ¿no? Digo, no es así. El mercado no va a resolver los problemas que hacen a la ciudad. Las tiene que resolver el Estado. Eh, y en eso hay una decisión, o una decisión permanente del intendente Leonardo Boto de continuar con una senda de comprender que el Estado implica hacer, ¿no? El Estado que no hace es el Estado bobo de alguna manera, el Estado que no resuelve, el Estado incapaz de poder llevar adelante lo que se propone. Y en eso, bueno, el equilibrio económico, el buen uso de los recursos, la generación naturalmente de los recursos que hacen falta para financiar la obra pública han sido fundamentales y el intendente daba un dato que el 60% de la obra pública del año pasado se financió con recursos municipales y esto, si lo hablamos hace 6 años, me decían, es un chiste, esto no va a pasar. Y bueno, es la nueva realidad que se ha podido construir y me parece que es muy auspiciosa
Y es también la realidad que muchos municipios de la región tenían también hace muchos años y que uno observaba y decía, che, pero mira, esto pasa en otros lugares, ¿por qué en Luján no? ¿Por qué el municipio de Luján no tiene la capacidad de, iniciar un programa de recambio de luminarias, actualización de luminarias LED, que bueno, es un ejemplo recurrente tal vez, pero hace 5 años no había una sola luminaria LED en el partido de Luján. Y hoy estamos superando el 70% de cobertura. Y es un desafío de este año que la totalidad del partido de Luján tenga alumbrado público, ya sea de sodio o de LED, pero lograr la cobertura total. Año 2025. Y esto tendría que estar resuelto hace muchísimo tiempo. Y más allá de los intendentes, de los partidos políticos. Pero bueno, para que esto se logre había que encarar un proceso de transformación cultural y mucho más profundo dentro de la lógica del municipio, que me parece que ha sido el gran logro, de algún modo, de Leonardo Otto, y creo que se graficaba en muchos de los pasajes de esta apertura de sesiones. Matías, hay como dos modelos en pugna, si se quiere, y en buena medida alguna definición ya has dejado entre lo que plantea el gobierno nacional y el modelo libertario de un Estado que se corre de sus responsabilidades, que ya no las hace propias y que en algún momento empezará a bajar impuestos. Al no dar contraprestaciones, dejará de cobrarnos determinados impuestos, y un Estado que puede quedar desfinanciado y sin posibilidades de asumir ciertas responsabilidades, o un Estado que recauda más, que es más eficiente y que, bueno, las últimas elecciones, que no fueron tan lejos, dan cuenta de que la mayoría de los lujanenses ha respaldado ese modelo a nivel local. Ahora, ¿quién la pone en el municipio de Luján? A ver, en primer lugar hay un Estado nacional, como vos bien decís, que viene prometiendo que va a haber menos impuestos. No es la realidad de lo que ocurrió ya este año y algunos meses más. No, hubo más impuesto a las ganancias, por ejemplo. Hay un discurso, por un lado, que dice el Estado se tiene que achicar y tiene que sacarle el pie de la cabeza al que invierte. La realidad es que no pasa eso. La realidad es que los impuestos no se modificaron, los impuestos se siguen cobrando y, como decía, en algunos casos se volvieron a poner impuestos que antes no o se habían quitado, como el impuesto a las ganancias, que me parece el más emblemático. El Estado argentino había sido un esfuerzo enorme para suplantar el cobro de eso que caía sobre el salario de los trabajadores, y volvió este gobierno y lo volvió a poner. Entonces hay un discurso, por un lado, de un gobierno que promete algo, pero que pasó ya más de un año y no ha cumplido una sola medida, o no ha llevado adelante una sola medida para garantizar ese discurso. En paralelo hay otra realidad. En la Argentina, de cada 100 pesos que recauda el Estado en sus 3 niveles, ¿no?, ya sea provincial, nacional o municipal, los municipios recaudan 1,40 pesos. Es decir, nosotros estamos casi en el 1,5 de la recaudación, los municipios argentinos, no Luján, todos en general. La incidencia de lo que los municipios recaudan en esa torta de lo que el Estado cobra es el 1,5%, 1,40 pesos cada 100 pesos que el Estado recauda. Y cuando se habla de hacer Perdón, y el resto lo recauda provincia, prácticamente y nación. Casi alrededor del 87% es el Estado nacional y el restante los gobiernos provinciales. Hay mucho de IVA, por ejemplo, ahí, el consumo en el sur, bueno, lo pero que fuere. Naturalmente el IVA es el gran impuesto que permanentemente se paga, que eso tenía una lógica también en el cual el Estado nacional refinanciaba a las gestiones locales, provinciales o municipales, con programas, con financiamiento, con obra pública, y todo eso dejó de existir. Es decir, el impuesto se sigue cobrando y no existen más los programas del Estado Nacional para financiar obra pública, para financiar programas sociales, para financiar programas de salud. Todo eso se eliminó. O sea que resultaría engañoso lo que el gobierno nacional plantea de que los municipios no colaboran en la baja de la inflación porque aumentan tasas o porque las cobran obligadamente junto a otros servicios, que es una discusión grande y que pone en jaque las tesorerías municipales. Esta es la incidencia real, 1,40 pesos cada 100. Y quieren discutir una reforma tributaria en la República Argentina, perfecto, los primeros y más contentos van a ser los municipales.
digo, los gobiernos municipales, porque es el que más responsabilidades desde un largo proceso viene encargando, ¿no? Desde finales de los 80, cuando de alguna manera se inicia el proceso de descentralización del Estado y muchas competencias de a poco empiezan a trasladarse a los gobiernos subnacionales y locales, y los gobiernos locales también, digo, empiezan a asumir esas cuestiones. Nunca esa cuestión estuvo acompañada por la transferencia de los recursos o por la posibilidad plena de, bueno, déjame a mí la facultad de generarlos de última, ¿no? Si no me das la plata, bueno, es lo que yo también digo, ¿no me querés dar la plata? Perfecto, no hay problema, déjame a mí encontrar los mecanismos para generarla. Y bueno, naturalmente los municipios tienen dos fuentes de recaudación, que son las tasas y los derechos, ¿no? Las tasas son aquellas cuestiones que se cobran por la prestación de determinados servicios, y los derechos son cuestiones que hacen al uso de determinadas cuestiones que a veces son de la ciudad o que tienen que ver con gestiones administrativas. Son las dos fuentes de financiamiento. Y la realidad es que todos los municipios han ido modernizando esa cobranza de tasas, ¿no? Han ido modernizando, y acá nosotros dimos un paso muy significativo y hemos unificado y eliminado muchas tasas que eran verdaderamente obsoletas, y se ha creado esta tasa de servicios generales ya hace unos cuantos años, ¿no? 2022 fue esa reforma, con el acompañamiento de la oposición. Digo, el intendente lo decía y lo agradecía, ¿no? Porque eran los temas que había que encarar, como en su momento me acuerdo la gestión de Oscar Luciani, que había propuesto avanzar con el famoso módulo de las tasas municipales, y a nosotros no nos parecía mal, y parte de la oposición acompañó porque entendía que era una manera de darle continuidad a una política fiscal, y no estar discutiendo lo mismo todos los años, que en otros municipios ocurre, ¿no? Acá no estamos habituados, tal vez, vos lo recordarás por tu actividad periodística, a que todos los años se trate la ordenanza fiscal. Sí. En otros municipios se trata todos los años, junto con el presupuesto, se trata la ordenanza fiscal impositiva como una ordenanza anual prácticamente. En Luján, cuando se trató esa reforma de los módulos, ese tratamiento anual de algún modo dejó de carecer sentido, porque empezó a tener una actualización. El tema que esa actualización quedaba también a veces escueta. Digo, acá en Luján se seguían cobrando las tasas, por ejemplo, por metros lineales de frente. Digo, ¿cuál es la lógica de que en algún caso por tener más metros pagues más, cuando hay otra propiedad que tiene un valor mucho mayor, pero tal vez tiene un frente menor, y eso lo hace pagar menos? Digo, había muchas cosas que eran sin sentidos verdaderamente, que había que ordenar. Digo, y en esa gestión que se hizo y que se logró unificar en una sola tasa, en una sola herramienta de cobrabilidad, se pasó de una cobrabilidad que rondaba el 30% en cada una de esas tasas particularmente, que además no servían para nada, digo, porque la recaudación era tan baja que después, digo, existía una tasa de infraestructura que hoy no serviría para hacer una cuadra de asfalto. Bueno, esa era la realidad de lo que el Estado mal recaudaba. Y hoy tenemos una tasa de servicios generales que supera el 60, ronda el 70% de la recaudación y del pago efectivo, ¿no? Y esos son los estándares de los municipios que funcionan. Digo, no es que descubrimos la pólvora o inventamos un modelo de gestión, digo, novedoso. Digo, si uno va viendo cómo otros municipios, que yo me acuerdo también hace un tiempo, la gente iba a un lugar y decía, qué lindo que está tal lugar, qué lindo que... Y Luján siempre era, no, y vuelvo a Luján. Y hoy pasa un poco al revés, ¿no? La gente va afuera, vuelve y dice, qué linda que está nuestra ciudad, qué bueno que esté este servicio, que existe tal cosa, y eso me parece que es importante. Digo, naturalmente, digo, y cerrando tu pregunta, digo, el Estado tiene la obligación de recaudar, tiene que financiarse de algún modo. Se han puesto en orden muchísimas cuestiones, el intendente siempre lo explica, ¿no? Desde situaciones que eran, además, totalmente injustas, ¿no? Como barrios cerrados enteros que no estaban regularizados y que no pagaban las tasas, industrias que pagaban tasas rurales. Bueno, se ordenaron muchísimas de esas situaciones, y eso también hizo a poder generar fuentes de financiamiento importantes, significativas, y después hay una gestión cotidiana, en el área de ingresos públicos que se ha profesionalizado, que se ha mejorado,
que tiene hasta sus instalaciones nuevas, sus oficinas, su atención como corresponde también al ciudadano, y eso también impacta en la recaudación. Y creo que hay un condimento más, aún en estos tiempos difíciles, que es el círculo virtuoso de una gestión que hace, ¿no? La cobrabilidad siempre está muy asociada al hacer, ¿no? Cuando el vecino ve que nada pasa, lo primero que deja de pagar, o cuando tiene bronca por algo, yo a esto no le pago, total, acumulo deuda y después veo qué hago. Que en los impuestos tal vez es más difícil, ¿no? O en otras cosas, digo, en el celular no lo podés hacer porque te cortan la línea. Claro. Digo, si vos dejás de pagar la tasa municipal, mañana el camión recolector de residuos va a pasar igual. Y también eso había ocurrido en Luján, y había que revertir esa cultura, ese espíritu de, che, yo no pago las tasas porque acá no hacen nada. Y me parece que eso se ha logrado revertir y también es parte del éxito de la gestión económica. Me da la impresión de que más allá de que a nadie, podríamos decir, le gusta tener que pagar determinadas tasas, determinados impuestos, la otra discusión está ahí, está en ¿vuelve o no vuelve? Cuando se ponen de ejemplo incluso algunos países nórdicos y demás, respecto a que todo funciona perfectamente bien y los servicios son de excelencia, no se pone sobre la mesa que se cobran altísimos impuestos y sobre todo al segmento de mayores ingresos, de mayor poder adquisitivo. Pero aún remarcando eso, se dice, bueno, pero todo funciona bárbaro. Y acá la verdad es que a veces vas a un hospital y no tenés la mejor atención, faltan algunos insumos, o recorres una ruta o una calle y tiene unos pozos bárbaros. Y ahí me parece que está la otra discusión, ¿no? Bueno, no me gusta pagar, pero si por lo menos estamos un poquito mejor, y bueno, lo pago con menos desgano que cuando no ves que vuelve. Ahí hay una clave, ¿entendés que los vecinos han visto que vuelve en estos años? Totalmente, me parece que eso es un punto fundamental y uno lo estamos viendo en otras cosas. En la apertura se ponía este ejemplo del peaje, ¿no? La verdad que no se dejó de cobrar el peaje. ¿Por qué el Estado, que además es concesionario, porque Corredores Viales es una empresa pública, se le ocurrió dejar de cortar el pasto o dejó de mantener las luminarias y no hay a quien reclamarle para que se enciendan algunas luces? O digo, si el peaje lo siguen cobrando, digo, ¿qué hacen con esa plata que todo el tiempo es una máquina que no para de facturar? O el mismo ejemplo, digo, el boleto de tren no pasó a ser gratuito porque se dejó de cortar el pasto en las vías del ferrocarril, y los vecinos en las zonas urbanas, no, acá en Luján, en todas las ciudades, reclaman por los pastizales que se han venido a pleno en las zonas ferroviarias. Si hay alguien ahí que cobra para hacerlo y que cobra un servicio. Digo, y en este sentido hablabas de algunos países tal vez donde la recaudación también de los gobiernos locales es mucho más alta que en Argentina. Digo, en Suecia, por ejemplo, que en esto vos decís, bueno, los países que se ponen como ejemplo en materia de prestación de servicios públicos, los gobiernos municipales recaudan el 30% de la recaudación del Estado. Acá el 1,4%. Acá hablábamos del 1,4%. Digo, en Estados Unidos recaudan el 10%. Digo, son administraciones locales fuertes con la capacidad de tomar decisiones, intervenir, resolver problemas. Obviamente hay megaobras que sin el financiamiento del Estado Nacional y muchas veces sin fondos internacionales son imposibles encarar, como lo que ocurre en el río Luján, ¿no? Naturalmente, para un municipio sería imposible hacer con financiamiento municipal la obra del río Luján. Bueno, para eso tiene que estar el Estado provincial, en este caso, que además fue a buscar financiamiento internacional, obviamente, a través de un acuerdo que firmó en su momento el Estado Nacional. Digo, pero esa es la articulación que hay que generar, y eso es lo que hay que repensar en todo caso en la Argentina. Bueno, ¿quién se va a hacer cargo de las grandes inversiones, las grandes cuestiones de infraestructura que hacen falta para el desarrollo de una región, para el desarrollo de un país, para el desarrollo de una provincia? ¿Quién se va a hacer cargo de las cuestiones, si se quieren, más domésticas, pero absolutamente necesarias, como es el mantenimiento de los caminos, el mantenimiento de las luminarias, el cuidado de los espacios públicos, y cómo se va a recaudar ese dinero, ¿no? Si el Estado, hay modelos donde el Estado Nacional recauda más, pero también genera mucho más movilidad para que los gobiernos locales puedan recuperar esos recursos y llevar adelante programas.
¿no? Cuando Milei alegremente anunció el fin de los giros discrecionales, decían ellos, y por ahí la gente no entendía muy bien qué era justamente devolverle a los territorios la plata que los territorios aportan, ¿no? Como hablábamos hace un ratito, todos pagamos el IVA todo el tiempo. Ahora, ¿qué plata vuelve de esos impuestos a Luján en materia de infraestructura, de políticas sociales, de lo que fuera? Si hasta cortaron los programas de medicamentos como el Remediar, que era para abastecer a los CAPS de los barrios, ¿no? O lo redujeron muy significativamente. Y ahí es donde hay que, digo, si queremos verdaderamente cambiar algo, ahora, si todo es como pasa ahora, un poco para la tribuna, un poco para que dure un día en las redes sociales, bueno, y entonces nos la agarramos con los gobiernos locales porque hay que superar y tapar otro tema con otro tema y otro tema, y así esa vorágine feroz, inconducente, me parece, a la que todo el tiempo estamos yendo, bueno, de algún modo no lo justifico, pero bueno, comprendo que ese es el objetivo que tienen. Ahora, si queremos verdaderamente tratar una reforma fiscal, una reforma de competencias, porque no solo lo fiscal, sino también son las competencias en términos generales de la administración pública, bueno, la discusión tiene que ser un poco más seria, tiene que convocarse a ámbitos donde esto se discuta. Seguramente habrá muchos profesionales, muchos técnicos, muchos académicos, muchos ciudadanos también que tienen que ser parte de esta discusión, que es fundamental, digo, porque también los deseos, los anhelos se construyen en comunidad, y obviamente los actores de la política, pero bueno, yo creo que esa intención real no existe.